Hola a todos y todas quienes se están conectando ya a yoyelgueradio.cl. Para escuchar nuestra señal online, solo debes ingresar a www.yoyelgueradio.cl y disfrutar de toda nuestra programación que hemos preparado especialmente para ti. Música nacional, música en español, música con contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, no te olvides, comenta y comparte nuestro contenido. Estamos unidos y reunidos hoy en este programa para conversar sobre el tema que nos junta hoy sobre por qué Janet. Para eso tenemos nuestros panelistas. Saludamos a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gusto saludarlos. Gusto saludar a todas las personas que están tras la pantalla. Muchas gracias también, Daniel. Y tenemos aquí una leyenda de Yoyalgo Radio. Estas son parte del inventario ya de nuestro panelista, don Eduardo Fernández, de Volante y Maleta. Se vino acá a ¿Por qué Janet? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, gracias. Un saludo por supuesto, a Radio Yoyelgo y a todos sus escuchas y todas las personas que nos ven en las diferentes plataformas. Un gusto de nuevo estar aquí en Yoyelgo compartiendo en otro programa, pero siempre con el espíritu que tuvimos con Volante y Maleta, así que un agrado estar aquí. Buenas temporadas. Pues dicen que se viene de nuevo. Escuché por ahí. Y tenemos también, bueno, Rafael González, que se va a sumar en un momento más, y Carmen Pinuel también, que es parte de los panelistas, que no va a poder estar hoy con nosotros, pero sí se suman los próximos dos programas también para conversar. Gran invitado el día de hoy es de una comuna aquí cerquita de la Unión de los Lagos, ¿ya? Quien nos acompaña acá, don Felipe Bustos. ¿Cómo estás, Felipe? Y un agrado tenerte acá en el programa. Buenas tardes, bueno, saludarles a todos, todas, también a quienes escuchan el programa, agradecer la invitación. Somos vecinos acá de la región, así que muy contentos de poder participar en este espacio. Muy bien. Como es tradición también, nosotros somos, como dice nuestro Eduardo Fernández, como el jazz. No tenemos pauta, improvisamos, vamos tocando, pero siempre sería bueno conocer a nuestros invitados. Así que, Felipe, si pudieras contarnos algo de ti para mientras, como para comenzar el programa, para que te conozca el Para nuestro. que no, quienes nos escuchan. Eh, sí, mi nombre es Felipe Bustos Latín, para no dejar fuera a mi madre en esta presentación. Actualmente soy concejal acá en la comuna de Los Lagos, vivo en un sector rural de la comuna y bueno, eh, porque la invitación me imagino es porque hoy día vamos a abordar un tema que hoy día atiende y convoca a todos los chilenos y chilenas a propósito de las próximas elecciones y desde mi calidad de autoridad acá en la comuna de Los Lagos estamos impulsando, por supuesto, la candidatura de Janet Jara y estamos realizando un trabajo acá también territorial a propósito de esa candidatura. Muchas gracias, Felipe. Y ahí lanzamos la primera piedra, o tiramos la primera palabra. Quien quiera, ¿por qué Janet? ¿Por qué debemos votar por Janet Jara? Bueno, ya que está el espacio, bueno, yo creo que primeramente porque es una muy buena candidata, es una candidata que realmente convoca, que tiene capacidad técnica y también tiene cercanía con la gente. Eh, También porque representa al sector de la centroizquierda y fue elegida democráticamente en una primaria y por lo tanto todos los que estamos en ese domicilio político tenemos que ir sin ninguna duda a apoyarla a ella. Y además que, en cierto sentido, también hablamos de una continuidad de las ideas progresistas que siempre hemos compartido con los compañeros que están en el sector, con los que hemos trabajado aquí en la radio, ¿ya? Y yo creo que también, como para terminar, tiene que ver porque Chile está en un peligro importante en el sentido que
la ultraderecha se ha tomado su sector y ha tenido una eh, fuerte repercusión en parte de la población con sus discursos, con discursos que son muchas veces de odio, de intolerancia, y que claramente no tienen ningún candidato que se acerque al centro, porque nadie me puede decir que Evelyn Matei, siendo de la UDI, es una candidata de centro derecha. O sea, eso no. Estamos ante tres candidatos opositores, o sea, opositores de este gobierno y que claramente defienden el pinochetismo. Así que yo no creo que haya ninguna duda por qué votar por Janet. Eso. Bueno, existen 8 candidatos. Existen 8 candidatos para estas elecciones presidenciales y yo considero que Janet Jara representa ese sector amplio que nos ofrece mayor gobernabilidad, tanto por sus capacidades técnicas. Sabemos que fue subsecretaria del área de previsión social en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. También fue ministra en este gobierno con probados avances, ya que mejoran la calidad de vida de las chilenas y los chilenos en toda la República. Y también, bueno, hay hartos motivos, eh, pero francamente también tiene que ver con la realidad de nuestras comunas. Nosotros experimentamos y hemos crecido en comunas que tienen aún mucho, mucho que por recorrer en cultura, en salud, en infraestructura. Existe una deuda muy grande de parte del Estado con las vecinas y los vecinos en ese sentido. Ya desde un punto de vista más normativo, si se quiere, el Estado sigue funcionando con la Constitución de 1980, ¿cierto? Que ha sido reformada, que algunos dicen que ha sido ratificada por los dos plebiscitos que han ocurrido en la historia reciente de nuestro país, pero que análisis más, análisis menos, tiene aún un carácter, un sesgo neoliberal que pone el énfasis en lo que las personas son capaces de producir, consumir, pero deja de lado aspectos esenciales del ser humano, de las comunidades, eh, relega a las personas de las decisiones y tantos, tantos otros motivos. La izquierda, ¿cierto? Ha sido el sector político que ha impulsado los avances eh, a lo largo de la historia en nuestro país. ¿Ya? Si no fuera por eso, por esos logros que se han conseguido, que tenemos que defender, eh, yo creo que aún los empresarios seguirían abusando de distintas maneras, pagando con fichas o tantas otras formas de abuso. Es cosa de ver lo que se está gestando en Argentina, ¿cierto? Con la precarización del trabajo. Eh, y ante eso tenemos que prender las alarmas. Hay 8 candidatos, como dije, ¿cierto? Eh, y bueno, lo que mencionaba el compañero Eduardo es muy cierto. Se hizo una primaria, eh, ganó amplia y limpiamente Yandejara Román, y en ese sentido nos convoca a todos, ¿cierto? Desde la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, también en Independientes. Y ella ofrece gobernabilidad, ofrece estabilidad, todos los cambios que ha efectuado han sido graduales, responsables, y, y es por eso y porque es la presidenta que apuesta hacia la dignidad y la cohesión social que debemos votar por Janet Jara. A mí parece. Bien, y nos hacían la pregunta el otro día de esta importancia de socializar nosotros en todas las partes que podamos hacerlo, los pilares que sostendrán este gobierno. Lo mencionábamos, lo conversamos el otro día con Eduardo, y los vamos a mencionar, que por ejemplo, producir condiciones para un crecimiento económico justo, inclusivo y sostenible, que genere más y mejores empleos, con ingresos que permitan a las familias llegar bien a fin de mes, así como la calidad de vida para las y los habitantes del país. El segundo pilar, garantizar entornos seguros
y tomar acciones concretas que resguarden el imperio de la ley, permitiendo que todas y todos puedan disfrutar de los espacios públicos con confianza y tranquilidad, combatiendo frontalmente el crimen organizado y el narcotráfico. Pilar número 3, construir un Estado social que garantice condiciones de vida que nos permitan desarrollarnos dignamente y recompense nuestro esfuerzo, haciéndose cargo particularmente de los desafíos actuales en salud, en vivienda y educación. Y el cuarto pilar, tomar un rol activo en lograr una sana convivencia democrática en medio de una sociedad que moderniza su Estado, generando las condiciones para que nadie se sienta excluido en Chile y uniendo fuerzas con los países que deseen defender el multilateralismo y sus valores de paz y derechos humanos. Felipe Bustos. ¿Por qué Janet, Felipe? ¿Por qué Janet? ¿Por qué Janet? Sí, algo que está bien discutido a propósito de las elecciones. Comparto ahí lo que señalaba Eduardo y por supuesto Daniel también, en cuanto a las características principales de la candidata, en virtud de su experiencia como ministra, de su capacidad de diálogo y también lograr acuerdos que es muy necesario para lograr los avances que los ciudadanos, los chilenos y las chilenas necesitan, en virtud también de la composición del Congreso, ya que ninguna fuerza política en las últimas décadas ha logrado establecer mayorías en el Congreso para poder gobernar por sí sola. Entonces, en eso, quien gobierne, la capacidad de diálogo, es algo fundamental a la hora de ejercer el liderazgo. Y eso es algo que Janet Jara ha demostrado tener ya como ministra, y por supuesto que imagino que por eso también lo relevaban quienes hablaron antes, porque es algo muy importante para lo que viene. Sin dejar de lado también el riesgo que existe por parte de las otras candidaturas, que todos proponen cuestiones que pueden ser muy perjudiciales para los avances que se han logrado en materia social. Y además que han expuesto propuestas que son prácticamente inviables, muchas de ellas, atendiendo principalmente al tema principal que ha logrado instalar, en este caso, los medios de comunicación, que tiene que ver con la seguridad. Y en eso tenemos 8 o 7 o 6 candidatos, para no ser tan injusto con algunos, pero principalmente 3, que es Evelyn Matei, Kaiser y Kass, y también, bueno, París y también está en ese mismo orden de ideas, que proponen cuestiones en relación a esa sensación o al miedo con el que están jugando, en este caso, esas candidaturas, y cuestiones que son realmente inviables, como lo que señalaba hace pocos días atrás el candidato Kass, que con el tema de los inmigrantes, que iba a hacer los que ellos mismos, en este caso, paguen sus pasajes para ser redirigidos a países o a lugares imaginarios, como bien dijo nuestra candidata. La verdad que a propósito de todo eso, parece que Janet es la candidata mejor posicionada para ejercer ese liderazgo en los próximos 4 años. Pero para hacerlo para que mi opinión tenga como pertinencia territorial también, a propósito de mi calidad de concejal y pensando también en mis vecinos y mis vecinas, y también esto es muy atinente en este caso a los vecinos de la Unión o de la región en general. Somos comunas o de una región en donde el porcentaje de ruralidad es muy importante. Y en eso el Estado tiene mucha presencia acá en nuestra región. Al menos en mi comuna, nosotros dependemos casi al 100% de todos los servicios públicos del Estado. Y hoy día tenemos candidaturas, que son las que están mejor posicionadas por lo demás, de oposición, que plantean cuestiones que son realmente riesgosas para lo que comentaba anteriormente, que son derechos o avances que se han logrado para chilenos y chilenas, gente común y corriente, gente como nosotros, gente como nuestra candidata por lo demás, que han hecho burla de su como origen humilde,
pero sin duda que es una persona como nosotros. Y en eso acá en la comuna, por ejemplo, que nosotros tenemos un CEFAM, dos SECOF y varias postas rurales, dependemos 100% en este caso, del presupuesto público, y cuando tiene otras candidaturas que proponen reducir el gasto en 6.000, 15.000 millones de pesos sin señalar claramente de dónde se van a hacer esas reducciones, eh, pone en riesgo inmediatamente todo lo que tiene que ver con la entrega de los servicios básicos para la gente. Acá hay dos escuelas particulares, si no me equivoco, el resto son todas públicas, y en eso cualquier reducción de esa índole podría perjudicar ampliamente la calidad de los servicios a los que accede toda la comunidad. Al menos acá en Los Lagos, yo cuando converso con los vecinos es un tema que toco siempre, porque como concejal nos llegan muchos requerimientos, principalmente con esas cuestiones, con las horas del CEFAM, con la cantidad de profesionales y especialistas que hay en los servicios de salud, con cuestiones de infraestructura o falta de algunos insumos también para los colegios, eh, también con temas de vialidad y un montón de temas que solo tienen que ver con la estructura del Estado. Y que si permitimos en esta pasada que eso se disminuya, o la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la gente se disminuya, efectivamente va a impactar de manera profunda y tremenda acá en la comuna. Partiendo por eso. ¿Por qué Janet? Porque ella es la que da garantías de poder fortalecer los servicios públicos del Estado para, en este caso, nuestros vecinos puedan acceder a mejores servicios y no a peores servicios, que es por lo que ha luchado mucho tiempo para que se pueda lograr mejorar acá al menos. Me gusta lo que mencionas en relación a que es como nosotros, es del pueblo. El otro día una señora me comentaba y me decía, mire los nombres de los candidatos. Ninguno chileno, me decía, ninguno nuestro. Todos con una o dos vocales. En cambio decía ella, Jara, o sea, ¿qué más chileno que los Jara, los Soto, los Fernández, los González? Y a propósito de González, damos la bienvenida a nuestro panelista. Ya habíamos dado la explicación de que está un poco retrasado, pero está aquí con nosotros. Rafael González, ¿cómo está Rafael? Hola, ¿cómo están? Sí, venía un poquito atrasado en la reunión, pero aquí ya viniendo al día un poco con lo que estaban conversando. Así que un gusto estar de nuevo contigo, Cristian, y con todos los que están aquí en este panel. Mira, llegaste justo a responder la pregunta inicial. Estamos conversando. Claro, ¿por quién votará? Si el voto es secreto. Después vamos a hablar de eso, ¿eh? Después vamos a hablar del voto secreto. Pero sí estamos dando, dentro de las distintas posturas y del quehacer de cada uno, ¿por qué Janet? Ese es el nombre. ¿Por qué Janet Jara? ¿Por qué deberíamos votar toda la ciudadanía por nuestra candidata? Mira, bueno, yo me alcancé a escuchar el speech de don Felipe y un poco comparto lo que he dicho. Hay políticas públicas que se han implementado en este gobierno que han sido un poco, no sé si acalladas y además mal informadas. Yo creo que igual ahí hay un punto en el gobierno que es no promover lo suficiente algunas políticas que son sumamente importantes. Yo trabajo en un hospital y creo que una de las políticas de salud pública más importantes en los últimos años, yo diría en los últimos 10 años, es el copago cero. El copago cero es algo pero impresionantemente valioso para nuestros usuarios del hospital. Es algo que le llega de lleno en el bolsillo. Tú lo puedes sumar a todo el resto, sumamos al sueldo mínimo, lo puedes sumar a la PGU, lo puedes sumar a la pensión asistencial. Antiguamente, cuando yo atendía pacientes con pensión asistencial, caía enseguida a lo que es FONASA B.
y FONASA B, antiguamente, por la normativa, tenían que pagar, ¿ya? La pensión asistencial era de 60.000 pesos aprox, y una prótesis, que era lo que iban ellos, una prótesis dental, le salía como FONASA B 20.000 pesos una prótesis. O sea, prácticamente un tercio de su pensión asistencial se tenía que ir para cubrir una prestación hospitalaria. Ahí hablando solamente del hospital, ¿ya? Esta conversación yo la tuve hace muchos años con el diputado Rosas, lo tuve con la senadora Campillay también antes de que esto se fuera, y de repente el presidente, muy bien asesorado, eh, anuncia el copago cero. En el fondo, pacientes que llegan al hospital no pagan nada, independiente del tipo de intervención que se haga. Entonces, esto es un solo ejemplo, pero es un ejemplo que es brutal, porque cuando se habla o no se escucha de que se va a disminuir el gasto fiscal, a mí me entra el pánico, porque esta medida fue altamente criticada por la oposición, que se va a desfinanciar FONASA, se van a desfinanciar los hospitales. Entonces, cuando alguien dice que se van a quitar recursos eh, fiscales, me preocupa que volvamos al sistema anterior, con los sistemas de copago para FONASA y para los hospitales. Realmente me preocupa. Antes prácticamente nosotros hacíamos de vendedores con los pacientes, tratando de convencerlos que se hagan las cosas en los hospitales. Hoy día no, hoy día es una prestación universal. Llegan, se hacen las cosas independiente de lo que salga. Y esas son las cosas que me preocupan, y yo sé que esas son las políticas que se van a seguir manteniendo con la candidata Jara. Y por eso ahí te respondo tu pregunta. ¿Por qué, Janet? Porque se va a seguir implementando y profundizando este tipo de políticas que llegan a una gran mayoría de ciudadanos en nuestro país. Gracias, Rafael. Otra pregunta para todos, con un ejemplo. X persona dice, yo votaría por la señora Janet, pero es comunista. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué diríamos? ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo continuamos ese diálogo? Poco responder a esa pregunta porque yo he hecho el ejercicio, digamos, sin entrar en una situación confrontacional con las personas, hablando con colectiveros, con taxistas, con personas en general de la Unión, de repente, digamos, he entrado en intentar averiguar, y siempre me encuentro con que la persona no tiene una idea de lo que es el comunismo, tampoco el Partido Comunista. Entonces, como que, claro, algunos dicen incluso me cae bien, pero no votaría por ella porque es comunista. Pero yo le digo, ¿y qué es el Partido Comunista? Y no saben responder. Entonces, o muchas veces responden los mismos discursos que se repitieron por años de los años 80, y que los rusos, que los chinos y un montón de cosas que tienen que ver con la propaganda del imperialismo, ¿cierto? Que se ha desplegado por todo el continente. Entonces, realmente es complejo porque uno se enfrenta como un poco a una tarea titánica, como un muro, y además siempre se da en contextos como súper eh, cotidianos, pero también súper casuales. Entonces uno o no anda con el ánimo, o no tiene el tiempo para entrar en una situación tan compleja, ni va a tener las capacidades para poder en el fondo atenuar o disminuir eso que lleva años conformándose en la idea de la persona. Eh, y bueno, creo que siendo práctico debiésemos justamente tomar uno o dos ejemplos de esto y hacer el ejercicio que estamos haciendo acá. Como por qué votar por Janet Jara. Y superando el tema ese de ese miedo infundado a un comunismo que nosotros sabemos, ¿cierto?, que la historia del partido en el país es muy distinta de lo que se dice, que desde su fundación hasta la fecha ha abogado
por los derechos sociales más básicos y le ha dado dignidad al pueblo de Chile y además tiene una tremenda historia democrática. Entonces, más allá de, ¿cierto? Yo en lo que me he respondido a mí mismo, más allá de intentar como sacar a esa persona o superar el monstruo del analfabetismo político y de los miedos, simplemente intentar, al menos, para quedar con la conciencia tranquila, de llevarlo a aterrizar, ¿cierto?, a dos o tres ejemplos que nos puedan, que tienen que ver con la historia reciente, con los logros que ella logró como ministra, con, con los logros que tienen que ver con el gobierno y cómo los otros candidatos, ¿cierto?, irresponsablemente intentan derrumbar todos esos avances. Y siento que esa es la manera de poder eh, un poco lidiar con ese tipo de respuestas y con el perfil de las personas que nos dicen eso, ¿ya? Además que, bueno, obviamente no tiene que ver con intentar generar una confrontación con ciudadanos que lamentablemente son también víctimas un poco de este analfabetismo político que tanto les conviene a la clase política, sobre todo, ¿cierto?, la derecha. A ver, es una pregunta difícil, porque la pregunta, como la abordó Daniel, habla de la población en general. Quizás la pregunta sería por qué gente del sector que significa con centro izquierda diría no voto por ella porque es comunista. Yo eso creo que ahí esa situación es grave. ¿Ya? Ahora yo voy a dar mi pensamiento personal y dado mi vivencia. Yo voté la primaria pasada por el compañero Boric, ¿ya? No voté por el compañero Jadwe. No voté porque mi experiencia personal en la Universidad de la Frontera con la J fue un poco intensa, por decirlo así. Yo era independiente, de repente era de una carrera que es psicología, la gente era amarillenta, yo tenía que defender las mis bases, aunque no pensara igual que ella, y siempre teníamos una intensidad, diálogos de intenso, y yo creo que eso yo se lo comentaba a Cristian, es que quizá en esa intensidad de esos años, uno dentro de la izquierda sentía que si no compartía todas las ideas con los compañeros del Partido Comunista, se sentía que era como relegado, como que estaba en el otro lado, ¿ya? Pero pasa, y eso no pasa solo con el Partido Comunista, pasa con diferentes sectores dentro del progresismo, que en este momento yo creo que el Partido Comunista ya lo ha superado, ya creo que es convocante, digo, decir, tiene una candidata que es convocante, no es... Y esa candidata tiene representativa también de su partido, si tampoco la podemos sacar del Partido Comunista y decir no, porque es parte de su historia, lo que es ella y lo que ofrece, lo bueno que ofrece, viene de su historial político con el Partido Comunista, ¿ya? No es ninguna desventaja, ¿ya? Pero también, como digo, creo que el partido se ha abierto más, ¿ya? Y ha tratado de generar un discurso que, en cierto sentido, como digo, ya uno no se sienta juzgado quizás por ser un poco más de centro que en las ideas, ¿ya? Y como dice Daniel, claramente hay un contexto internacional en el que claramente no es la candidata de la Unión Soviética, ¿ah? Es una candidata que apoyó con mucha fuerza al presidente Boric, se sentó a conversar con los empresarios, y se sentó a conversar siendo del Partido Comunista. No es que el Partido Comunista vaya y le haya dicho, no compañera, con ellos no tiene que conversar. ¿Ah? No, entonces creo que ese mito de que el Partido Comunista es un partido que como que ya no es sectario, o sea, ya está asumido que en cierto sentido ella es la candidata de un partido que quiere conversar, que va en alianza, ¿ya? Y no hay que olvidar que también el Partido Comunista tiene una larga historia de lucha contra la dictadura,
fueron los más leales al presidente Salvador Allende, ¿ya? Siempre estuvieron con él hasta el final. Eh, entonces, ser comunista o no, ya no es el elemento que, en cierto sentido, va a definir esta elección. Lo que va a definir esta elección es que somos la mejor opción y que estamos representados por la mejor candidata, sea del partido que sea. ¿Mm? Es una pregunta que nace a partir de que se sigue instalando algo que ya está absolutamente trillado y ya a esta altura ya es una caricatura, porque como bien señalaba Daniel y también Eduardo, esto es a propósito de un contexto mundial, de dos bloques, el soviético, el imperialismo estadounidense, y que la CIA además ha gastado mucha plata en instalar y difundir por todas partes del mundo. Y hoy día además se le cae como un poquito a pedazos esa narrativa que ha tratado y ha logrado instalar, a propósito también de lo que estaba pasando en China, que ya todos concuerdan, los analistas políticos, que sacó del primer lugar y en este caso como del liderazgo mundial a Estados Unidos. Eh, pero lo que tiene que ver acá con nosotros y con esta candidatura, eh, el Partido Comunista actualmente, después de toda esa instalación que se dio también en la dictadura acá en Chile, con un trabajo bien minucioso por parte de quienes encabezaban la dictadura, eh, hoy día, por suerte, el Partido Comunista ha logrado participar ya de dos gobiernos. Entró a la vida democrática, con parlamentarios, ingresó al Congreso, después ha estado en la nueva mayoría y hoy día podemos también decir que hemos participado del gobierno del presidente Gabriel Boric y como bien decía el otro día nuestra candidata en en este debate que hubo, lo ha hecho además con muy buen desempeño por parte de sus ministros. Y eso es historia reciente. Entonces ya el hecho de ser comunista pasa a ser inmediatamente algo que la gente común y corriente no toma tanto en consideración a la hora de votar. Yo creo que las personas que aún siguen con ese discurso es porque tienen claro su candidato. Cuando te dicen, me cae bien, pero es comunista. Entonces, tiene a su candidato y tiene su posición política más o menos clara, porque quienes no la tienen eh, se, se abren a recibir, en este caso, o a conocer a la candidata y a recepcionar de mejor forma el trabajo o las propuestas de la candidata, no dejándose llevar por este discurso ya que está absolutamente pasado de moda. No, igualmente da un poco de coraje todavía cuando uno anda en la calle ahí haciendo volanteo y te encuentras con estas personas que son por lo demás bastante agresivas y usan el adjetivo de comunista como si fuera algo malo. Cuando vemos que en realidad la candidata que es comunista, siendo ministra comunista, ha sido quien ha logrado conversar con todos los espectros políticos para sacar adelante reformas que les llegan principalmente a esas mismas personas que atacan, en este caso, a la candidata comunista. Entonces ahí también da un poquito como de, eh, también de tristeza, aparte de coraje, porque uno piensa lo que decía Daniel, un poco de este analfabetismo político que existe en la ciudadanía, de la ciudadanía, que hoy día impide lograr analizar con más profundidad el escenario y las candidaturas. Entonces, muchas personas se dejan llevar solamente por el eslogan del contrario y no logra ver cómo va a impactar uno u otro gobierno en su propia realidad. Entonces ahí
es difícil enfrentar estas situaciones en el diario o en la cotidianidad, principalmente por esas situaciones. Pero hoy nuestra candidata tiene credenciales por sí sola y nuestro partido, por lo demás, desde que volvió en este caso a participar de- de la democracia local acá ingresando al Congreso, como decía, o participando en los gobiernos, ha demostrado claramente que es un partido muy respetuoso de la democracia y que, al contrario de todas las caricaturas que han querido hacer del Partido Comunista, eh, hemos demostrado lo contrario. Y a propósito de lo que decía Eduardo también, que lo mencionó, ya antes de la dictadura demostrábamos lo mismo, como un compromiso con la democracia y con las transformaciones por esa vía, siendo uno de los partidos más leales de la Unidad Popular y también uno de los partidos que tampoco instó a irse por la vía armada cuando así muchos lo querían y lo proponían. Y con respecto a lo mismo que señalaba, como este sectarismo que quizás hubo, que esto yo creo que tiene que ver más con cómo se dan las relaciones políticas entre partidos más que con la gente, porque la gente no ve ese tipo de situaciones. Tiene que ver principalmente con que el partido fue un partido que fue el partido más perseguido sin duda en la dictadura, en donde la desconfianza y también cómo las diferencias que habían para enfrentar, en este caso, a la misma dictadura o el proceso de la transición también, generaba todas esas tensiones que entre nosotros que militamos políticamente nos pueden generar ciertas asperezas o diferencias que, claro, puede decirse que uno u otro es más cerrado o que es más difícil aperturarse a distintas ideas, pero yo creo que no tiene que ver en este caso con la cercanía que los comunistas hemos tenido siempre con la ciudadanía, principalmente porque nuestra estrategia siempre ha sido de masas en el sentido de involucrarnos en el trabajo de los territorios y trabajar directamente con los trabajadores y las trabajadoras en las poblaciones, en los sindicatos, y en eso el partido siempre ha sido como muy claro y firme en esa línea. Yo creo que hoy, a propósito del trabajo de nuestra candidata y de nuestro partido también en estas últimas décadas, ese planteamiento de que me gusta Jara pero es comunista, no deja de ser más que una caricatura que es muy fácil en este caso derribar. Mira, concuerdo con todo lo que han dicho, es difícil de repente en una población que carece de un poco de educación cívica y educación política, poder lograr convencer. Y concuerdo muy bien cuando Felipe dice que cuando alguien dice eso, lo más probable es que ya tenga su candidato. O sea, porque alguien está indeciso, generalmente no dice eso. ¿Ya? Ahora en primera vuelta, en el fondo, claro, uno se va a encontrar con más gente que va a decir eso. El tema es cómo convencemos en la segunda vuelta. La segunda vuelta va a ser más, y en ese punto yo no creo tan difícil, porque un 30% de la votación de Matei es gente que antiguamente votaba concertación, y en el fondo, ¿cuál debe ser el speech ahí? Es que tiene ver, como decían también, que han sido parte de la vida política institucional, parte de un conglomerado político, no una, sino ya tres veces, dos veces legalmente con Bachelet, apoyando en la segunda vuelta a Frei, eh, y en el fondo nunca han sido un partido que eh, que se ha ido solo, ¿ya? Siempre ha sido parte de un conglomerado, especialmente como dice el compañero, que cuando empezó ya a ser parte de la institucionalidad en el Congreso, siempre buscó alianza, siempre buscó consenso. Yo creo que por ahí va el tema de conversar, que el Partido Comunista no hay que compararlo ni con el coreano, ni con el chino, ni con ninguno. O sea, en el fondo el Partido Comunista chileno tiene su propia historia, su propia trayectoria,
Y su trayectoria habla de democracia, institucionalidad, consensos y frutos, que eso es muy importante. Son frutos que se han cosechado gracias a los consensos que se han creado y a las conversaciones. Yo creo que por ahí es la forma de abordar cuando uno se encuentra, especialmente en la segunda vuelta, se encuentra con una persona que dice, no, yo no voto por comunista. Y en el fondo, claro, ella podrá tener su partido, pero es parte de un conglomerado mucho más extenso, mucho más amplio, y que históricamente han sido parte de gobiernos bastante transversales y que han logrado consensos y que eso ha tenido sus frutos, y esos frutos han repercutido en el bienestar de cada uno de nosotros. Muchachos, en base a sus experiencias personales o experiencias políticas que nos llevan a apoyar, ya ha estado bastante claro, lo manifestaba Rafael respecto a la salud, también lo hablaba el tema social, Daniel. Yo quiero preguntar a Felipe, dentro de su rol como concejal, y él lo decía, o sea, somos políticos, militantes, él cumple un cargo importante también en su comuna. ¿Cómo tú viviste este proceso, Felipe, en base a lo que estamos conversando? Mi proceso de instalación como concejal. Claro, porque Poco. sí, como concejal, siendo militante, siendo... Sí. Ha sido complejo, ha sido duro también, porque acá pasamos de tener un alcalde con militancia comunista, pasamos a tener un alcalde con militancia UDI, con un respaldo republicano importante y con presencia de republicanos acá en la municipalidad. Y han sido particularmente muy agresivos a la hora de relacionarse, en este caso con dos de los concejales, una concejala que es comunista, que se salió reelecta, mi compañera Alejandra Martínez, y en este caso, quien habla. Hemos ya ingresado algunas denuncias por la ICARIN a propósito de malos tratos que han habido en el mismo consejo, en donde se interrumpen las palabras. El alcalde le aplaudió a mi compañera mientras ella intervenía en el consejo municipal, en el marco de un movimiento de defensa del río San Pedro, a propósito de la instalación de una salmonera acá en la comuna. El alcalde salió a acusar de que los comunistas se tomaron el movimiento y que este movimiento está politizado. Entonces, desde la instalación del 6 de diciembre en adelante, del 2024, ha habido un discurso local en contra de los comunistas, en donde hoy día cada consejo que hay todos los jueves, uno puede ver comentarios como, ah, los comunistas ya están bloqueando, ah, los comunistas están, etcétera, etcétera. Imagínense. Entonces, eso ha sido durante todo el año y sumado a eso, que esta administración, a diferencia de la administración anterior, eh, despidió varios trabajadores, muchos trabajadores, y exclusivamente por razones políticas. O sea, testimonios cercanos de gente amiga que fueron llamados a la oficina y les dijeron derechamente, porque además no tienen ningún pudor, como lo hemos visto por parte de los candidatos. Imagínense si los candidatos se comportan así en televisión, cómo son a puertas cerradas. Pues entonces, llaman a la gente y les dicen, bueno, a ti no te gustó meterte en candidaturas de comunista, va a caer sin trabajo. Llaman a otra gente y dicen, ¿tú qué relación tienes con tal concejal? Eh, no, nada. O han tenido que negar como amistades de ciertas personas que están cerca de nosotros, o van interpelando a la gente si te ven hablando con alguien. Hace una semana atrás yo pasé a saludar a las funcionarias de la oficina de partes y inmediatamente llamaron de alcaldía, empezaron a llamar a la gente, se fue la secretaria municipal a decirme, concejal, usted no puede estar acá, me están llamando de alcaldía y la verdad no quiero que pongan problemas a mis funcionarias. O sea, ese es el nivel de persecución que vivimos a diario y la gente te lo hace sentir porque tiene temor además de perder sus trabajos. O sea, nos vemos en la interna y somos grandes amigos, pero
frente al alcalde o a los directores, yo he tomado un poco de consideración con esas personas a propósito de que justamente temen por sus trabajos, pues, y eso uno no les puede pedir que se inmolen tampoco por la práctica política, porque ya para eso estamos nosotros, para denunciarlo, nosotros hacer las fiscalizaciones que corresponden, ya sea en el consejo o en la práctica, en este caso como concejal, pero ha sido bastante duro a propósito del mismo mensaje que se ha dado y esta polarización que tiene que ver principalmente con el discurso de odio y la agresividad con la que ejercen la política estos liderazgos ultraderechistas que han surgido, dándole pie a quienes hace pocos años atrás no hacían ninguna gárgara con la dictadura, porque eso se había ya, se estaba mitigando un poco. Les daba un poco de temor o vergüenza hablar ciertos temas en público. Pero hoy día, a propósito de estos discursos, reaparecen como con más fuerza y no tan solo por una cuestión que está pasando localmente, si esto tiene que ver también, es una respuesta a lo que mencionaban anteriormente. Tenemos acá al lado a Milei, loco que dice lo que quiere. Y en Estados Unidos tenemos a Trump, y así están surgiendo liderazgos ultraderechistas en todo el mundo, Hungría, España, no sé, tenemos un montón. Entonces, en eso, acá en la comuna a nivel local, se ha sentido fuerte y la verdad que es súper difícil trabajar con ellos. Ahora, bueno, más que claro está, de lo que decía Daniel delante, esta suerte de analfabetismo político y desconocimiento también, y la pega realizada por todos quienes satanizan de cierta manera a ser comunistas, evidente en todos los lugares, en todos los sectores. ¿Alguien quiere expresar algo respecto a ello? Sí, compañero, yo me gustaría solamente hacer un comentario, lo que señalaba Felipe. Claro, yo sabía que más o menos había cierta, sabía, digamos, del cambio de alcalde, que pasó de un comunista a un UDI, que me podía imaginar de alguna forma que lo que pasaba en los lagos, ¿cierto? Por además que es muy parecido a lo que pasa acá en La Unión, como el tipo de ciudad, la gente que la habita, etcétera. Pero no tenía conocimiento de que fuera tan difícil en ese sentido. Es realmente lamentable y lo menciono no solo por quedarme en el comentario de lamentarlo, sino porque siento que cada uno tenemos que tomar conciencia y unirnos para frenar esta locura, al menos en nuestras comunas, al menos donde está nuestro poder hacerlo. También por eso se agradece enormemente esta gestión eh, y este espacio, ¿cierto? Reaparece la ultraderecha con más fuerza que nunca, con menos ideas que nunca y con menos soluciones que nunca, pero con mucha represión, mucha hostilidad. Y es momento de hablarles fuerte y claro a los vecinos y las vecinas y decirles que simplemente en grande, en mayúscula, no. Los comunistas no son una amenaza, nunca lo han sido. Si usted revisa la historia y si ve como por ejemplo, en el Congreso, eh, cuántas veces se han presentado, ¿cierto?, mociones parlamentarias que pretenden eh, dignificar a los trabajadores y trabajadoras y, y cómo, ¿cierto?, otros sectores han estado allí para defender solamente los intereses empresariales. Entonces es momento de hablar con nuestros vecinos, nuestras vecinas, y señalarles que nosotros representamos en este momento a esta candidatura que, como dije en algún momento, ofrece gobernabilidad, apuesta por la dignificación, la cohesión social, que es muy importante. Incluso está en el programa de gobierno de Jara, habla en una parte sobre la cohesión social, ¿cierto? Y quiero también, bueno, unir esta parte con algo que me llama mucho la atención, que incluso en las canciones, los singles bueno, del candidato Kast, ¿cierto? Señalan sin comunismo. Pero eso más que un refrán o solamente usarlo por el 5 digamos, que les tocó, que podría ser como, entre comillas, un juego de palabras,
en el programa anterior, cuando fue la contienda entre Kast y Boric, él señalaba que iban a disponer recursos estatales para abolir los movimientos de izquierda. Entonces, no somos ninguna amenaza para la gente real, digamos, para los intereses, digamos, de los grandes empresarios. Y si quiere ver, bueno, se podría llegar a señalar así como que nosotros tenemos intereses antagónicos, pero para la gente común y corriente no solo no somos ninguna amenaza, sino que además se nos está persiguiendo y se está retrotrayendo la historia como a los años 70, ¿o no? Eso es como un poco lo que de manera tan lamentable uno percibe. Uno percibe en las redes sociales, puntualmente en TikTok, por ejemplo, chicos de 18 a 20 años, eh, que vienen como a reivindicar a figuras tan nefastas como el dictador, ¿cierto? Que tuvimos en nuestro país. Y es realmente un poco frustrante, genera como un malestar. Hay que atravesar ese malestar y centrarse, decir, bueno, ya tenemos un diagnóstico y qué hay que hacer. Y en ese sentido, creo que lo único que queda es usar cada espacio para hablar con nuestros vecinos y vecinas de forma sencilla, clara, y traer, ¿cierto?, al lenguaje cotidiano estas cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la soberanía, eh, patria, república, democracia, y aterrizar esos conceptos porque es la única manera, ¿cierto?, de garantizar la paz social finalmente y de defender aquello que tanto sudor, lágrimas, sangre ha costado a nuestro pueblo en su historia. Eso es lo que puedo mencionar. Como decían los compañeros, el desafío está en que, en cierto sentido, las ideas de ultraderecha han permeado en parte de la sociedad. Hay una discusión si es que ganaron o no ganaron la batalla cultural, quizá no es así, pero el mensaje yo creo que es para la gente que está en el centro político, que se identifica con las ideas de centro política y claramente, si es que, como decía yo al principio, van a votar por una candidata que según ellos podría representar al centro, que claramente representa el pinochetismo, porque la historia de Evelyn Matei no es una historia de centro. Claramente, parece más blanca la paloma porque los cuervos son negros, po, pero claramente ella no es una vía para alguien que piense con ideas que tengan que ver con un buen acceso a la educación, una buena salud, de un Estado que sea garante de tus derechos básicos y no dejarnos como abrumar porque, cierto, el escenario internacional se ve adverso porque la derecha ya no tiene sentido común, ya no se avergüenza de cosas. Sí, eso yo comparto totalmente con los compañeros, ya no hay vergüenza, no hay pudor. Entonces, la invitación es a meditar, a reflexionar y acompañarnos siempre en estos programas para ver si uno puede aportar una idea que permita este proceso reflexivo por las elecciones. Eso, muchas gracias, compañero. Sí, mira, yo concuerdo de nuevo con lo que dice Eduardo. Eh, Estamos viendo que el punto fuerte de la candidata es su amplia base de apoyo, ¿ya? Es la más amplia que tiene. De hecho, la primaria fue fundamental para eso. Un muy buen aporte la primaria. En cambio, mientras los opositores están en sus peleas de trincheras en estos momentos, la candidata ya pasó esa etapa, ¿ya? Y eso es muy bueno, esas son las ventajas de las primarias, ¿ya? Tú puedes ir más unido. Entonces, claro, si bien se viene una segunda vuelta, lo importante es que saque la mayor diferencia posible con el que salga segundo, porque como dice Eduardo, y como está todo ya en todos los papers, digamos,
la gente, los indecisos, que no es un porcentaje menor, bordea el por ciento, tiende a irse con el que tiene la sensación de ganar. A la gente no le gusta perder, especialmente los indecisos. Si tú ves que la candidata que salió primero sacó 35 y el que le sigue sacó 22, tú dices, chuta, yo no quiero perder, me voy por ganador, ¿ya? Y eso también es importante. Entonces, eh, yo creo que no hay que caer en el triunfalismo, pero tampoco en pesimismo. Un poquito de pesimismo dentro de la gente, dentro de nuestra misma gente. Entonces, yo creo que no. Tengo confianza en que va a sacar un porcentaje importante y ese porcentaje importante va a ser que podamos llegar de mejor forma a los estratos que están indecisos, ¿ya? Y a la gente que votó por Matei, estando o indecisa o cruzó un poco la vereda, ya que a lo mejor nunca estuvieron en la izquierda, pero sí estuvieron en la centro izquierda y que cruzaron la vereda, pero que perfectamente, si uno le da un buen discurso, como lo que estamos hablando ahora, de que no es el mismo comunismo, de la caricatura que la tratan de imponer, yo creo que tenemos un chance muy importante en una segunda vuelta. O sea, en resumen, lo que quiero decir, lo importante es ahora tratar de convencer, ¿ya? Para que se saque la mayor cantidad de diferencia de votos y después la segunda vuelta esto sea un poquitito más, sea como nuestra cuenta de ahorro para una segunda vuelta, ¿ya? Pero yo creo que se puede lograr y como dice Eduardo, estas instancias sirven porque puede llegar a gente que está indecisa po. Y uno hablando serio, hablando sin caricatura, sin ofender al que está al frente, hablando solamente con hechos, puede lograr que esa persona eh, cambie su voto o en el fondo lo decida para nuestra candidata. Eso, compañero. Así es, antes de dar el paso a Felipe Busto y a propósito de lo que está mencionando Rafael, para los indecisos, deben que ingresar a la página Yanejara y está el programa de gobierno Un Chile que cumple para que lo descargue, lo lea, comparta, comente y genere esta instancia. Y lo segundo, quiero recomendar un libro, simplemente Janet, ¿dónde está mi cámara? Ahí. ¿Ya? Su desconocida vida y su irrupción en la política chilena. Muy buen libro que nace a partir de una serie de conversaciones que tiene con la periodista Alejandra Carmona López y está acá desde su inicio, su infancia hasta su carrera política. Así que un libro muy bueno y lo recomiendo. Felipe Bustos. ¿Cómo? Mira, sí, levanté la mano porque no sé cuánto tiempo queda, pero El no suficiente como va. quería, no quería que terminara esto sin poder mencionar una de las propuestas que está en el programa que tú acabas de mencionar, que yo creo que es muy importante y que a mí, como concejal, igual me parece muy llamativa y que viene a complementar algo que ya también se puso en marcha en el gobierno actual, que tiene que ver con el incremento de 100.000 millones en el Fondo Común Municipal. Es una propuesta que pretende incrementar en este caso la participación de las comunas más adineradas de nuestro país, en este caso Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia, y que cada año va a permitir que el Fondo Común Municipal, que es este fondo donde se distribuyen los dineros que financian principalmente a nuestros municipios, como los lagos, como la Unión, puedan recibir mayores recursos. ¿Ya? Eso es una medida que viene a fortalecer la descentralización, pero que además permite la autonomía, en este caso, para que los municipios o los territorios vayan focalizando sus recursos en las necesidades más sentidas, en este caso, de la población. Mencionaba medidas de este gobierno porque con el royalty minero ya se insumaron varios recursos que nos han permitido ir mejorando calles, disponiéndola para salud, para compra de maquinaria o cuestiones que nos permiten llegar de mejor forma a la gente, o sea, darle mejor calidad de vida a la gente y que se incremente el Fondo Común Municipal va a seguir fortaleciendo ya medidas como el royalty minero para que podamos seguir invirtiendo en seguridad, recambio de luminarias, mejorando los espacios públicos,
que son las cuestiones que la gente más reconoce como las falencias que hoy día tienen que trabajarse. El tema de seguridad es algo que ha sido muy relevado por la ciudadanía, es una de sus principales también preocupaciones. Y los municipios ahí tienen mucho que ver, tanto en La Unión como en Los Lagos. Sin plata, por ejemplo, no se pueden cambiar las luminarias, y sabemos que los lugares oscuros son propicios para el delito. Los municipios por sí solos no tienen plata para instalar cámaras de seguridad o para recuperar una plaza en donde se juntan, no sé, a consumir droga, a cometer incivilidades. Sin embargo, con este tipo de propuestas se pueden mejorar ese tipo de situaciones, y es algo que la gente lo necesita y lo merece saber a la hora de nosotros, que estamos impulsando esta candidatura, para que ellos sepan que con Janet Jara ese va a ser el camino. El camino de la recuperación de los espacios, de mayor seguridad y mayores recursos para los municipios, que son quienes, en definitiva, llevan a cabo las principales medidas que les va a afectar en el día a día. No quería salir sin relevar esa medida que, por cierto, a mí como concejal y también como municipalista me gusta mucho. Felipe, muchas gracias por ese alcance y también por querer participar en este programa. Agradecemos enormemente tu participación. Sabemos que estás muy ocupado, eres muy comprometido con tu labor de concejal en tu comuna. Siempre está ocupado, siempre ahí trabajando, siempre ahí firme junto al pueblo, como se dice. Así que en nombre de los panelistas y también desde la producción del programa, te agradecemos tu participación. Gracias por la invitación. Y un gusto ahí, Eduardo, Rafael. Saludos a Antonia, un abrazo para Daniel y Cristian ahí. Y a disposición para el trabajo que se viene. Y ánimo para ustedes también en lo que queda de Janet. Ya quedamos claritos porque Janet. Espero que la gente también Así lo es. tenga clarito. Y el tema da para largo, así que parece que te vamos a tener de invitado a otros programas. Pero este es el primer ciclo de este programa. Nos vemos el próximo jueves a las 20 horas por nuestro canal de YouTube. Si te perdiste el programa en YouTube, lo puedes ver de nuevo o puedes acceder a www.yoyelguaradio.cl y también allí va a estar el enlace para el podcast. Comenta, comparte, difunde y opina. Yoyelgua Radio, tu radio, nuestra radio.